permiso de todos nuestros ancestros, de todos nuestros abuelos y nuestras abuelas, con la autorización, con la venia de todas las fuerzas que hacen posible la vida, que contienen, que mantienen a cada uno de los seres que pueblan sobre la madre tierra. Especialmente en este día, 21 de junio, mi reconocimiento, nuestro aprecio a el Padre Sol o al Dios Sol, a esta fuerza dadora de vida, a esta fuerza que hace posible la existencia de todos quienes habitan sobre la madre tierra. Si no existiría esta fuerza de vida, no existiría nada sobre este planeta. Sería un planeta congelado, oscuro, frío, sin plantas, nada. Entonces, el sol es fundamental para la existencia. De ahí que nuestros antepasados le dieron esa categoría de llamarle Padre Sol o Dios Sol. De hecho, hoy sabemos que algún día se va a apagar el sol. En millones de años, dicen los científicos, irremediablemente se extinguirá o se apagará toda la energía que proviene desde el sol. Y como consecuencia va a desaparecer toda la vida que hay. Y calculan los científicos que apenas durará un mes, pues no solo que será frío y oscuro, sino que principalmente comenzará a faltar oxígeno. Los árboles son los que tienen la capacidad de proveernos de oxígeno. Son ellos los que generan oxígeno. Es decir, no existe el oxígeno por sí mismo, sino que alguien lo crea, alguien lo emana, y son los árboles que constituyen el 98% del planeta. Es decir, que apenas el 2% lo constituimos entre animales y seres humanos. De ahí también la importancia de cuidar a los árboles, porque son nuestros proveedores, nuestros generadores de oxígeno. Entonces, si los árboles para producir oxígeno necesitan energía lumínica, y si ya no hay el sol, pues evidentemente que no van a producir oxígeno, y el oxígeno que existe se extinguiría o se acabaría o desaparecería en máximo un mes. Entonces, esta es la situación concreta, objetiva, real, clara, evidente de lo que es el sol para nuestra vida. Y en ese sentido, es por eso que nuestros antepasados tenían esa conciencia, esa comprensión, y había una relación sagrada con esa fuente de vida. No era una relación de adorno o una relación simbólica simplemente, sino era una relación basada en la comprensión y el entendimiento de que nosotros somos hijos del sol. De hecho, hoy la ciencia también nos lo confirma, lo que decían nuestros antepasados, de que nosotros estamos constituidos de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, y el Dios Sol o el Padre Sol también está constituido de lo mismo. Por ende, estamos en un sistema solar en donde todos quienes participan o constituyen o son parte están formados o están siendo partícipes de toda la misma fuente de vida. Entonces, esta es la filosofía de los Andes, o la llamada también filosofía indígena. Es decir, es una comprensión
de cómo funciona este sistema solar como parte de un sistema mucho más grande que es lo que se llama el cosmos, y entre todos ellos hacen posible la vida. Entonces estamos en un universo o un cosmos inteligente y además sagrado, en el entendimiento, en la comprensión de que es una fuente de vida. Y en este sentido es esa relación de respeto, de valoración, de consideración, de aprecio. Y es por eso que en el caso del día de hoy se han hecho una serie de homenajes, de celebraciones, de rituales, de ceremonias para manifestar nuestro aprecio, nuestra valoración a quien nos da la vida. Eso es importante revalorizarlo, tomarlo conciencia, porque hoy se hace un proceso de valoración según las religiones, a un Señor que está arriba, dice, en el cielo, a un Señor blanco, rubio, de ojos azules. Qué raro que este Señor no tenga la forma de una persona negra como conocemos nosotros, o de una persona indígena, o como cualquiera de nosotros. Tiene una condición, una particularidad exclusiva de un lugar de todo el planeta. Y es más, ni siquiera es una mujer. No es una mujer blanca, rubia, de ojos azules, sino es un hombre. Todo eso resulta raro, extraño para nosotros, los pueblos de los Andes, los pueblos indígenas, que tenemos otra concepción, otra visión. Y eso es lo que podríamos definir como nuestra filosofía, que es otra manera de entender, de comprender y de vivir la vida. No es una relación instrumental o una relación cosificadora como sucede hoy en día con todo lo que son las fuentes de vida, sino es una relación en el sentido de darnos cuenta, tomar conciencia que somos parte de ella, que no somos diferentes, que no somos superiores, mejores, como lo cree, por ejemplo, el paradigma occidental, que se cree superior a lo que ellos llamaron la naturaleza. Digo a lo que ellos llamaron porque en ninguna lengua de todos los pueblos indígenas existe la palabra naturaleza. A ningún pueblo se le ocurrió la idea de separarse y distanciarse de todos los demás seres y a eso darle un nombre. Jamás ocurrió esa idea. Fueron a los griegos clásicos los que en su concepción racionalista de la vida establecen la supremacía de la razón sobre todo lo demás y comienzan un proceso de inferiorización de varios elementos, entre ellos de la naturaleza, que era concebida como madre tierra y por lo tanto tiene esta condición posterior de darle esa categoría de inferioridad, como asimismo a las mujeres, a las diosas, a la sensibilidad, a las emociones, a la sexualidad, etcétera, etcétera. Es decir, a una serie de categorías que no estaban consideradas como parte de la razón y que como consecuencia se les da una desvalorización y minimización que sobrevive hasta el día de hoy, en que después de más de 2000 años recién se está pretendiendo buscar un equilibrio entre lo masculino y lo femenino en todos los órdenes de la vida. Es decir, desde esta idea de este Dios patriarcal, de este Dios hombre antropocéntrico, hemos vivido este proceso de desacralización de la madre tierra, lo que ha hecho posible todo el proceso de destrucción y que nos ha conducido a este momento de clímax en donde ahora nos encontramos en un punto en el cual está en entredicho la supervivencia o la continuación de la especie humana. Irónica y paradójicamente, hoy nos encontramos supuestamente en la etapa que llaman la civilización, la etapa considerada superior
mejor, a lo que ellos denominan la etapa de la barbarie o del salvajismo, como etapas previas en el proceso supuesto de desarrollo, de perfeccionamiento, hasta llegar a la civilización. Pero hoy nos hemos dado cuenta que la civilización fue un proceso inverso, fue la ruptura justamente con las leyes y los principios de la madre tierra y de todo el cosmos. Y esta civilización es una etapa más bien más salvaje, es la etapa en donde se ha destruido como nunca en la historia de la humanidad, al punto de ponernos en este estado de situación de si vamos a continuar o no dentro de este planeta. Si avanzamos en las condiciones en las cuales se encuentra, ya sabemos que los científicos prevén esta situación catastrófica. En este sentido, la necesidad de retomar, de revalorizar, de recuperar una serie de conocimientos, de valores, de principios de los pueblos ancestrales milenarios, que por algo sobreviven hasta la actualidad. No es un proceso de apenas de 2000 años que tiene la civilización y que ha ido de tumbo en tumbo, que ha fracasado y que nos ha llevado a este momento de zozobra en que nos encontramos. Entonces, esto es cuando se hablamos de filosofía o de racionalidades, estamos hablando de las epistemologías y de las ontologías que, que cada pueblo establece como su forma o su condición de estar y de existir sobre la vida. Nuestra filosofía andina, por lo tanto, es una filosofía vital, una filosofía natural, una filosofía en concordancia, en simbiosis, en sinergia con todo lo que es la vida como una manifestación concreta, específica, en la que la sentimos, que la vivimos, que la palpamos todos los días. No es una imaginación, no es una teoría, no es una idea, como es el caso de las filosofías occidentales, que nacen desde el ego humano. Es decir, ellos han inventado desde su cabeza, han comenzado a elucubrar y establecer una serie de categorías que han llevado a crear una serie de instituciones, las cuales no son correspondientes o recíprocas a lo establecido o delineado por la propia vida o por la madre naturaleza o todo lo que es el cosmos. Entonces, las filosofías indígenas o las filosofías milenarias son filosofías enraizadas o enmarcadas dentro de lo que es el sistema propio de la forma llamada vida. No es algo que viene o surge desde la especulación, de la imaginación y de comenzar a crear dioses, a comenzar a crear sistemas sociales, a crear una serie de formas de vida que no están en comunión, en simbiosis con la madre tierra. Es lo que hemos vivido, esa ha sido la ruptura o el giro civilizatorio en el cual nos han conducido desde Platón cuando él declara la inferioridad de la naturaleza. Entonces hemos llegado a este momento y por lo tanto estamos en una crisis de la civilización. No es como algunos dicen que es una crisis de civilización, una crisis civilizatoria. La que está en crisis es la civilización como tal. Y lo que necesitamos, por ende, es un proceso de transcivilización, es decir, algo más allá de la civilización, no un proceso de profundización de una nueva civilización o a otro proceso civilizatorio, sino tenemos que entender que la civilización con toda su estructura, con todas sus categorías establecidas o fundamentadas en el logos, es lo que nos ha conducido a este momento. Entonces, en este sentido, es cuando resurgen, renacen, se repotencian todas las filosofías, los valores, los principios de las culturas ancestrales. Y eso es lo que necesitamos,
aprender, estudiar todas esas ontologías y epistemologías de todas estas racionalidades milenarias, algo que la mayoría lo desconoce, incluso los más connotados intelectuales del mundo, incluso todos aquellos que presumen de ser los más revolucionarios o los más avanzados en el pensamiento mundial, todos a la final han hecho, como decía Whitehead, un pie de página a Platón. Todos, absolutamente todos. Ninguno de los intelectuales, a excepción de algunos pocos, han podido rebasar estos paradigmas para partir de paradigmas de fuera del occidental, es decir, desde lo que se llamamos la alteridad. Hay una crítica que hacen, por ejemplo, los decoloniales hacia lo que es el eurocentrismo, pero es una crítica que viene desde lo individual, desde una cosecha personal, no viene desde la base o la fundamentación de los pueblos colectivos, es decir, no viene de un proceso de crítica colectiva, de un proceso de construcción de los pueblos a través de miles de años que han ido creando una serie de concepciones para partir de ellas y hacer todo tipo de crítica o reflexión sobre lo que ha sucedido. Entonces, la crítica que hacen los decoloniales es una crítica que viene simplemente desde su, en última instancia, mejor dicho, viene desde su propia formación eurocéntrica. A pesar de que hagan una crítica al eurocentrismo y quieran salir del eurocentrismo, a la final todavía guardan rezagos, y los rezagos están enmarcados o son consecuencia de que no se fundamentan en los valores, en las filosofías, en las racionalidades de los pueblos de la alteridad. Es decir, la desconocen, y si la conocen es muy superficialmente. De ahí que cada uno de nosotros tenemos hoy la tarea, la responsabilidad de estudiar, de conocer a profundidad, en detalle, y no solo manejar la filosofía occidental. Es fundamental a este momento, para poder salir de toda esta situación, partir de otros principios, de otras concepciones, porque no puede, como el mismo Einstein decía, no se puede resolver los problemas desde las mismas fuentes que fueron creadas. La civilización no puede resolver el caos global y toda la situación en la cual nosotros estamos envueltos ahora. Tiene que venir de paradigmas y de otros arquetipos que están fuera de todo lo occidental. Esa es la tarea, la misión que nos encontramos ahora y que las dejaron nuestros abuelos hace 500 años, cuando ellos dijeron que después de un periodo de 5 siglos regresará la luz en mitad de la noche. Esos fueron los mensajes, las orientaciones, las guías que dejaron, y justamente nosotros somos la generación después de 500 años, porque los abuelos dijeron que no será después de 300 años, 400 años, 700 años, 800 años, dijeron después de 500 años. Nosotros somos quienes estamos actualmente viviendo este proceso y somos los testigos de este proceso que estamos de transición, de cambio, y al mismo tiempo tenemos que ser los gestores, los guías, los orientadores para dar luces a este proceso que desde la tradición andina lo llamamos el Pachacutic. ¿Qué es esto? Un cambio, un vuelco total, una transformación, y lo estamos viviendo o lo estamos observando desde distintas formas y de distintas expresiones que se van dando. El hecho de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los planteamientos, las propuestas que vienen desde de lo que llamamos el mundo indígena, que no es, cuando hablamos de mundo indígena, no hacemos referencia a un color de piel, a un fenotipo, ni a un tipo de personas, sino a un tipo de concepción, a un tipo de filosofías, de racionalidades, de todos los pueblos milenarios de todo el planeta.
incluido la propia Europa indígena. Por ejemplo, en Europa hay un despertar de lo céltico y nos damos cuenta que ellos también están en este proceso de renacimiento. Entonces, este es el Pachacuti y cada uno eh, está en la responsabilidad, en la tarea de asumir este camino, este sentido, esta intención de volver nuevamente a la madre tierra, volver a la naturaleza. ¿Qué implica esto? No es simplemente ir a vivir en el campo, sino vivir dentro de las leyes, de los conocimientos, de los saberes de la madre tierra. Entonces, esa es la forma a través de la cual vamos a cumplir el Pachacuti y va a ser posible que regrese la luz en mitad de la noche. Un abrazo para todos. Muchas gracias.